Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Un saludo muy especial a todas las personas que están conectadas en este momento. Un fuerte abrazo a todos aquellos que dicen, aquí estamos en este discipulado de doctrinas básicas. Amén. Hemos estado estudiando sobre la Trinidad, sobre el propósito. Ahora en esta lección estamos con la oración y venimos ya desde hace 3 clases estudiando todo lo concerniente a la oración. Cómo podríamos mejorar nuestra oración. Permítame un segundo. Vamos a grabar la clase y permítame aquí. Ok, ahora sí. Un fuerte abrazo a todas las personas que están allí conectadas. Dios te bendiga. Un saludo muy especial a todos los que se encuentran desde ya en el chat de nuestra clase. Un fuerte abrazo a todas las personas, a Isaías Colón, a Diana Daza Pulgarín, a Paul Gómez Soto, a Iván Villamarín, a Silvia Márquez, a José Luis Calderón, a Aleja Caicedo, Anderson Viveros, Ana Luz. Un fuerte abrazo a todos los que se conectan en esta noche y a todos los que estamos ahí con hambre y sed del Señor, con hambre y sed de aprender cada día más. Y quiero felicitar a todos aquellos que estuvieron en la clase pasada, que hicieron su ejercicio y que pudieron hacer aquella oración integral donde pudieron incorporar la oración de intercesión, de acción de gracias, de petición, de consagración, y pudieron hacer una oración incluyéndole los atributos de Dios, todo lo que hemos estudiado en esta lección 3 de oración. Y miremos cómo aplicar. La idea es aplicar todos estos elementos cada vez que tengamos una oración con Dios, cada vez que querramos orar. Por favor, siempre incluye la acción de gracia, la intercesión por los demás, la petición, la consagración. Siempre. Estos elementos, como lo habíamos estudiado antes, hacen parte de una oración de un verdadero hijo de Dios, orando como un heredero, orando como un hijo de Dios, ya no como un extraño, sino como una persona que Dios ha rescatado de las tinieblas, que era ajeno a Dios y ahora Dios lo ha trasladado de las tinieblas hacia su luz admirable. Así que debemos gozarnos en la oración y debemos orar como lo dice su palabra. Así que prepárate, porque esta noche vamos a concluir, o en este día vamos a concluir esta lección de oración con algo interesante. Así que vamos a orar y vamos a decirle: Señor, gracias por este día, gracias por este estudio, Señor, porque me ha permitido aprender un poco más sobre la oración, sobre cómo acercarme a ti, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es la que nos indica los parámetros que vamos a tener en cuenta en el momento en que tenemos que acercarnos a ti. Sabemos que ya nos compró tu Hijo en la cruz, ya hacemos parte del reino de Dios, ya estamos en un lugar celestial, ya nuestra relación es de padre a hijo. Gracias, Señor, por todos tus atributos, tus nombres. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida. Permítenos acercarnos a ti desde una nueva condición espiritual, desde un nuevo nivel espiritual, desde una nueva revelación, Señor. Gracias por todo lo que has hecho. Uy, se me cayó esto. Mire, otra vez. En medio de la oración,
Mire, pero bueno, se me cayó la luz. Vamos a seguir orando. No ha pasado nada. Gracias, Señor, por todo lo que has permitido en nuestra vida. Gracias por acercarnos a ti a través de la muerte de tu Hijo Jesús, Señor. Te pido que derrames de tu presencia y nos des denuedo para orar. Nos dé, Señor, sabiduría, inteligencia, Señor, para utilizar las palabras adecuadas, Señor. Gracias porque tú estás tocando nuestra lengua, nuestro espíritu, Señor. Gracias por todos esos intercesores que se levantan y que dicen, Señor, heme aquí. Yo quiero aprender cada día a orar, Señor, acercarme a ti con base en tu palabra, como lo dice tu escritura, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Fue un fuerte golpe, pero bueno, ya pasó. Ustedes no saben, para armar este set necesito como 5 luces aquí. Y cada luz está inclinada. Ahí toca hacer un juego de luces para poder darle claridad a la cámara, al lente de la cámara. Pero vamos a iniciar en este día con algo que he denominado los principios para una oración efectiva. Los principios para una oración efectiva. Yo quiero que tengas en cuenta estos principios porque creo que muchos hemos usado mal la oración. Amén. Y la hemos usado mal para muchas cosas. Pero quisiera que entráramos a analizar cuáles son estos principios que fueron tomados de la palabra que nos van a ayudar a madurar, digamos, en nuestra oración. El primer principio que usted puede ver en la cartilla es que el mandato de Dios es que debemos orar en todo tiempo y en todo lugar. Amén. En todo tiempo y en todo lugar. Yo estoy de acuerdo con las personas que tienen un momento especial con Dios. Ni más faltaba que vayamos a criticar eso. Hay personas que dicen, no, yo tengo mi devocional a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, a las 5 de la mañana. Es interesante por lo menos comenzar así, pero que vayamos hacia una comunión permanente con el Señor, como lo dice la Escritura. ¿En dónde? En todo momento, en todo lugar. Una conexión permanente. Que puedas, a medida que tú afinas tu oído, a medida que tú le vas hablando a Dios, vas afinando tu oído a lo que Dios quiere hablarte. Amén. Vas madurando esa relación. Por eso es importante cumplir, y ya lo habíamos estudiado, la cita sobre el orar en todo tiempo y en todo lugar. Eso tiene que ser clave. Aunque tengas momentos especiales con Dios en oración, que me digas, yo tengo un tiempo especial en la noche, en la mañana, la idea es que vayas madurando y vayas incorporando a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Amén. El segundo principio es que debes orar la respuesta más no el problema. Cuando Jesucristo oraba, cuando Jesucristo intercedía por alguien, por un milagro, Jesucristo declaraba la solución. Amén. Él no se ponía a magnificar el problema delante de Dios. Hay hermanos que oran que parecen que el problema fuera más grande que Dios. Comienzan con una queja, con un lamento, comienzan a magnificar y vuelven el problema tan grande y le repiten, ay Señor, y es que mira cómo estoy, Señor. Y parece, de verdad parece, que el problema fuera más grande que Dios. Yo creo que lo que debemos hacer en la oración es una declaración sobre el problema que estamos teniendo o la adversidad o el problema que está pasando la persona por la cual estamos orando. Un ejemplo, ¿sí? Si una persona está enferma, declarar la sanidad en el nombre precioso de Jesús.
Cuando Jesucristo nos entregó la autoridad, Él nos dijo, en mi nombre sanarán enfermos. ¿Qué es la facultad y el poder que se nos dio? El de sanar a través de su nombre. Pero tenemos que declarar, darle órdenes a la circunstancia y decirle a esa enfermedad, te vas de la vida de esa persona. Tenemos que dar órdenes en el nombre precioso de Jesús. Pero lo que hemos hecho algunos en la oración es como un clamor y un clamor repetitivo donde, si analizamos, magnificamos más al problema que a Dios mismo. Entonces, a Jesús no lo vas a ver, ¿sí? Orando de esa forma como la estamos haciendo muchos acá en la tierra, que estamos orando y estamos magnificando el problema, es repitiéndole a Dios el problema y orando y mira Dios esto y mira, no. La oración tiene que ser una oración de autoridad y de fe. Eso tiene que quedar claro. Autoridad y de fe. Hace poco me escuché a la pastora en un curso que ella está haciendo de intercesión. El intercesor es una persona con autoridad. El intercesor no está puesto para llorar por los problemas, ¿sí? Para dejarse llevar emocionalmente por lo que otro está pasando. Usted se imagina un profeta que ve o que Dios le muestra que una joven fue abusada cuando niña por su padre y está viendo que está sin empleo y Dios le muestra que esta chica a su papá lo mataron y ese profeta fuera un profeta sentimental. Simplemente se pierde la autoridad. Se pierde totalmente la autoridad. No es que nosotros no tengamos sentimientos, es que Dios nos habla y nos delegó una autoridad innegociable. Innegociable. Una persona que ora por otra no se puede estar dejando llevar por las emociones. Si a mí me viene una persona en silla de ruedas, yo no me puedo poner a llorar. Ay, ¿por qué estás en silla de ruedas, Señor? Mira. Esos son emocionalismos. Y se pierde la autoridad cuando el que está orando y el que tiene el poder delegado por Jesús, estamos haciendo algo que Jesús no hizo. Jesús cuando lloró por Lázaro, no lloró por la condición de Lázaro porque él sabía que lo iba a resucitar. Si sabía que lo iba a resucitar, él lloró fue por otra cosa. Se dicen, y es la interpretación que yo hago, es que dudaron de él, a pesar de que caminaron con él, dudaron y Jesús se decepcionó. Pero una persona que ora por otra no puede dejarse llevar por sentimentalismos. En el momento que uno entra con sentimentalismos, se pierde total la autoridad y el control de la oración. Amén. Si yo estoy viendo a alguien en silla de ruedas, yo tengo la autoridad, Dios me la dio, para orar por la persona y tener la fe de que esa persona se va a levantar. Pero yo no me puedo llorar por la condición de la persona. Eso tiene que quedar claro. Porque en la oración no hay sentimentalismos. Dios no se mueve por los sentimientos. Yo me acuerdo cuando el pastor donde yo asistí lo decía muy fuerte esto. Le decía, si Dios se moviera por lágrimas, el África estuviera diferente. Si Dios se moviera por lágrimas, por emociones, mucha gente tendría respuesta. Dios no se mueve por lágrimas, Dios se mueve por fe. Entre una persona que está orando, llorando por su problema y otra que tiene fe y autoridad, Dios escoge a la que tiene autoridad, la que tiene el control de la situación. Amén. Cuando Jesús estaba en la barca y había una tormenta, todos los discípulos se asustaron. Y fueron donde Jesús y Jesús estaba tranquilo durmiendo. Jesús estaba tranquilo durmiendo. Le dicen, Jesús, ¿tú no ves que nos estamos ahogando? Jesús, ¿qué hizo? Ellos estaban en la emoción, en el miedo.
Jesús se paró y reprendió con la autoridad que el Padre le había dado, el Espíritu Santo que lo tenía en él, reprendió la tormenta. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Sucedió el milagro. No puede haber sentimentalismos en medio de la oración. Yo se lo digo porque lo he visto en muchos hermanos que comienzan a orar y comienzan a llorar, comienzan a dejarse llevar por la emoción en medio de la adversidad de una persona, o en medio de la adversidad de ella, se dejan llevar y se pierde el control. Se pierde el control. Uno como pastor, cuando está orando, cuando está predicando, aunque uno tiene ganas de llorar, y muchas veces uno tiene que tener el control de la situación y la autoridad en ese momento. Amén. Eso tiene que quedar claro para los intercesores, claro para todas las personas que hacen parte de distintas iglesias aquí, porque una persona que se deja llevar por las emociones no puede estar en intercesión, no puede estar, nosotros los pastores no podemos delegar a una persona así para que ore por otro, porque termina volviéndole el problema más bien a la persona, magnifica el problema. Si la persona se va a poner a llorar porque este quedó desempleado y este es el intercesor, lo que está haciendo es adulando y creando un problema mayor, y más bien va a terminar que la persona del problema va a consolar al que está orando. Yo he visto eso en muchos hermanos en Cristo y es lamentable. Mejor que la persona no se ponga a orar si sabe que tiene problemas emocionales. Se lo digo, Jesús no tuvo ningún problema emocional ante cualquiera de los que necesitaban un milagro. No lo ves. Reprendió, le dio coraje, sentía autoridad para reprender y declarar la libertad en Cristo Jesús. Amén. Declarar la autoridad en Cristo Jesús es lo que tenemos que hacer. Entonces sí quiero tocar este asunto porque no es negociable. No es negociable. Amén. Eso tiene que ser vencido en todo servidor, en todo líder. El que se pone a lamentarse y se pone a llorar y está orando por otro, no está preparado para hacerlo. Juan capítulo 5, versículo 8, dice: Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, y al instante aquel hombre fue sanado. Tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Qué le dijo Jesús? Levántate, toma tu lecho y anda. Jesús no se puso a hacer de la necesidad que tenía el paralítico como magnificar la situación que estaba viviendo. En Cristo Jesús no estamos llamados a magnificar. Estamos llamados a declarar sobre ese problema con autoridad. Sencillamente a eso. No importa la circunstancia, no importa lo que está pasando, no importa lo que estás viendo, no importa. Pero las emociones se quedan a un lado ante la fe. Las emociones se quedan a un lado ante la fe. Usted no ve a un Moisés llorando porque el mar estaba al frente y venía atrás Faraón. No. Dios no trabaja con la gente miedosa. Y el miedo se transforma en emociones. El miedo se transforma en emociones. Este es un claro ejemplo que debemos hablarle al problema en el nombre de Jesús y declarar la solución. Sencillo. Jesús le dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán, en mi nombre lo harán. Harán mayores cosas que las que yo hice. Amén.
Muy claro tiene que ser esto para todo aquel que aspira a ser servidor, a ser líder, a ser intercesor. ¿Por qué? Porque estas personas tienen que ser maduras y no pueden dejar a la iglesia en vergüenza. Eso es lo que hacen en el momento que meten emociones, cuando tienen la autoridad para reprender aquello por lo cual están llorando. ¿Sí? Tercero, una oración no puede cambiar el propósito de Dios. ¿Y cómo así, pastor? Que una oración no puede cambiar el propósito de Dios. No puede cambiarlo. No puede cambiarlo. La palabra dice que Job fue tentado por Satanás. Pero Satanás le pide autorización a Dios y Dios lo permite. Eso hacía parte de un proceso de Dios con Job. Punto. Ya sabemos, esa situación hacía parte de un proceso de Job con Dios. Ahora bien, si hacía parte de un proceso de Dios, la pregunta es, ¿acaso la oración de Job podía cambiar la situación que él estaba viviendo? ¿Cuántas veces no vemos que Job oró y su oración no le funcionaba? Nada. Sus amigos oraron, sus oraciones no funcionaban. Porque la oración no puede tener un efecto en aquello que hace parte de un proceso de Dios. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Es como si Jesús sabía a qué venía, a entregar su vida en la cruz. Él nunca oró para que Dios quitara esa muerte de su vida. Ay, Señor, ¿por qué tú no haces que ya yo no muera y mejor sigo vivo? Y no. Jesús sabía que dentro de su proceso él tenía que morir. Él tenía que morir. La oración de Jesús era para que Dios lo fortaleciera. Amén. Pero sabía que en todo lo que él estaba viviendo, había un proceso. Y cuando estamos en un proceso de Dios, nuestra oración no tiene ningún efecto. Por eso, ahora, hay que discernir si lo que uno está viviendo es un proceso. Dios se lo da a entender a uno. Dios se lo da a entender a uno. Y muchas de las cosas y muchos de los síntomas o ¿cómo identificamos cuando es un proceso? Es porque estamos bien con Dios, estamos orando, estamos buscándolo, estamos orando para que esa adversidad cambie y uno dice, no está pasando. No está pasando. Oramos y no tenemos resultados. Bueno, algo está pasando. ¿Será esto un proceso de Dios? Cuando Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo como ofrenda, llévamelo allá al monte, entrégamelo como ofrenda. ¿Acaso la oración de Abraham podía hacer que Dios cambiara de parecer o cambiara su posición respecto a esa ofrenda que era su hijo? No, no. Ahora bien, allá en el monte Dios cambió el parecer y Dios entregó un cordero para reemplazar a Isaac, pero todo lo que hace parte de un proceso de Dios, en ese proceso que es la voluntad de Dios atravesarlo, nuestra oración no va a funcionar. No va a funcionar. ¿Qué es lo que necesitamos saber en esos tiempos? Saber si lo que estamos viviendo es un proceso de Dios. Es un proceso de Dios. Amén. Entonces, todo aquello que hace parte de un proceso de Dios sencillamente no tiene cambio a través de nuestra oración. No tiene cambio. Amén. Todo aquello que es un proceso. Y ahorita vamos a ver algo muy parecido, y es cuando estamos bajo la consecuencia de algo, la consecuencia de un pecado. David intentó orar para que su pecado de adulterio no tuviera una consecuencia. Y él intercedió, y vino el profeta, vino Natán, le profetizó, mira lo que va a pasar, esto. No, hubo una consecuencia. Y la consecuencia es que ese hijo producto de ese adulterio murió. Murió efectivamente. David no pudo hacer nada con su oración, la consecuencia estaba. ¿Amén?
un ejemplo. Bueno, pero me estoy adelantando al tema de las consecuencias. Vamos a seguir en el orden. Entonces, Dios a través de la oración no podemos cambiar el propósito de Dios. Cuarto, debemos orar como un heredero, no como un esclavo. Yo creo que con todas estas clases hemos ya diferenciado que en el Antiguo Testamento, y lo vimos cuando comenzamos el tiempo de la oración, de que en el Antiguo Testamento éramos enemigos de Dios, de que no éramos hijos de Dios, de que solamente hablaban con Dios aquellos que Dios había asignado, como David, Abraham, Moisés, pero el pueblo había perdido esa presencia, esa capacidad, esa facultad de hablar con Dios. Entonces éramos extraños a Dios, pero a través de Cristo, Cristo viene a pasarnos de extraños a hijos y a tener una relación de paternidad. Entonces, si ya somos hijos y estamos en un lugar celestial como lo vimos en la clase pasada, debemos orar como herederos, como hijos del Padre, hijos del dueño de todo el universo. Amén. Nuestra oración debe ser una oración como heredero. ¿Por qué como heredero? ¿Qué hace un heredero cuando tiene un testamento? ¿Por qué se le llama Nuevo Testamento a los libros que hacen parte desde la muerte de Cristo, desde el nacimiento de Jesús hacia acá? Porque el Nuevo Testamento es eso, es un Nuevo Testamento. Y los testamentos tienen derechos. Y hay unos nuevos derechos para nosotros los hijos de Dios, y lo que usted hace en el momento de orar es solicitar legalmente que esos derechos vengan a usted. Cuando la enfermedad quiera venir sobre usted y usted reprende y declara el derecho que usted tiene por la muerte de Cristo en la cruz, es un derecho que a usted le pertenece y usted lo está ejerciendo, y usted tiene fe porque alguien murió para que usted fuera sano, porque alguien murió y anuló el acta de decretos donde estaba esa enfermedad. Entonces, no es orar por orar, es orar ejerciendo un derecho que a ti te corresponde. Amén. Ejerciendo un derecho que a ti te corresponde. Es eso. Entonces, cuando digo de orar como heredero, no nos dejemos guiar por las oraciones del Antiguo Testamento. Ya lo hablamos, ¿se acuerdan cuando hablamos de la ley del talión y cómo en el Salmo 109, creo que fue ese el que analizamos, cómo David hizo una oración que hoy no está vigente, porque era una oración de venganza. Y Jesús nos dijo, amarás a tu enemigo. Ahora bien, las oraciones del Antiguo Testamento son oraciones que están basadas, incluso usted se puede dar cuenta, que hacían sicilio, que hacían, bueno, el ayuno todavía lo seguimos haciendo, hacían ceniza. ¿Qué quiere decir eso? Se rapaban. En el cilicio se rapaban, se echaban ceniza para que les picara el cuerpo y se colocaban ropas ásperas para castigar al cuerpo, y además entraban en ayuno. Era una forma de castigar la carne para poder entrar en el espíritu a la presencia de Dios. Ese sacrificio para orar hoy en día usted no lo tiene que hacer. Usted vio que se proscribió el cilicio y la ceniza y la súplica. Esos eran términos muy del Antiguo Testamento. Yo no le tengo que suplicar a mi papá. Usted suplica en el Antiguo Testamento cuando usted no era hijo de papá. Usted suplicaba. Usted tenía que vestir en cilicio, vestir en ceniza para buscar el agrado de papá, de ese Dios que ahora es tu papá. Entonces, en la relación ya de paternidad, usted no tiene que hacer, digamos, esos sacrificios. Amén. Nuestro ayuno no es un ayuno para establecer una conexión con Dios. Ya la conexión la tenemos. Nuestro ayuno es por peticiones especiales. Amén. Que ayunamos para castigar la carne, para crecer más en el espíritu. Pero no como en el ayuno del Antiguo Testamento, no como ya no hay que hacer súplica, ya no hay que hacer silicio, ceniza. Todo eso lo ves en el libro de Daniel, creo que Daniel 3:9, 9:3, cuando dice que él se vestía de silicio, de ceniza, buscando la presencia de Dios. Ya eso está proscrito, porque tu relación
con Dios es de hijo. Y si eres hijo del Padre, el dueño de todo, tú eres un heredero. Y eres un heredero que reclama para sí los derechos que le corresponden y que Cristo nos dejó en la cruz. Entonces, mire lo que dice Efesios 2:6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Amén. Qué interesante eso, porque la oración del Antiguo Testamento es totalmente diferente y nuestra oración en el Nuevo Testamento es una oración donde ahora somos herederos, tenemos autoridad, tenemos dominio, estamos investidos de la unción y el poder de Dios, y Cristo Jesús en la cruz anuló el acta de decreto que estaba contigo, donde estaba la enfermedad, la muerte, donde habían muchas cosas que Satanás quería colocar contra ti. Jesús vino y las quitó y dejó una herencia. Porque dice Colosenses 1, acuérdense que por Él fueron creadas todas las cosas. Y si aquel que me salvó, me llevó a la casa del Padre, me restauró y puso el dominio de todo lo creado a favor mío. Yo a través de la oración lo que tengo que hacer es activar esas promesas. Es lo único que tenemos que hacer. Es activar lo que Cristo nos dio. Eso es una oración de petición. Si hay una oración de petición dentro de tantas oraciones que hay, porque hablamos de la acción de gracias y todo lo que estudiamos hace 8 días, si yo intercedo o oro por una petición mía, yo tengo que activar esas promesas, es en mi vida. Señor, por derecho legal que a mí me corresponde, declaro salud sobre mi vida, sobre la vida de esta persona, sobre esto. Señor, tú anulaste el acta de decretos, Padre mío, Tú oras trayendo el régimen de Dios, el nuevo régimen legal, digámoslo así, donde hay leyes, donde hay derechos a favor tuyo. Tú lo que estás haciendo es hacer que ese régimen se aplique a tu vida. Un régimen totalmente diferente al que existió en el Antiguo Testamento. Ese nuevo régimen es al que Jesús, en 1 Corintios 11, Pablo, citando en visión lo que vio, lo que Dios le mostró y lo que nuestro Señor hizo en la última cena, él dice, esta sangre es señal de ese nuevo pacto. Nuevo pacto es un contrato, de ese nuevo contrato. Ese nuevo contrato suscrito por mi sangre, a través de mi sangre. Es un contrato donde hay derechos, donde hay libertades, donde hay cancelación de deuda, donde hay cancelación de muerte, de enfermedad. Entonces, en mi oración, yo le tengo que decirle al mundo y a Satanás que esos derechos a mí me corresponden y me pertenecen. Amén. Más adelante, yo creo que vamos a hacer un curso, yo lo tengo escrito hace muchos años, sobre el nuevo pacto, precisamente sobre esto. Y esto va a ayudarnos a diferenciar, porque en la interpretación bíblica, usted apenas se está acercando a una interpretación bíblica donde ahora está diferenciando los dos pactos. Y está diciendo, ojo, porque en el Antiguo Pacto se oraba de esta forma, ley del talión, en el Nuevo no. En el Antiguo Testamento, mire que no todos se acercaban a Dios, acá sí, a los que aceptaron a Cristo, todos tienen una relación de paternidad y de hijo con Dios. O sea, hay una relación allí. Entonces, mire cómo ya estamos diferenciando los dos testamentos y podemos decir que el Antiguo Testamento hace parte de un pacto antiguo y el Nuevo Testamento, que tiene esos derechos establecidos a través de la muerte de Jesús, tienen un sello de nuevo pacto. Es un nuevo pacto. Así lo llama Cristo en el momento que partió el pan y dio de su sangre, dio del vino, dijo, esta es mi sangre, sangre que representa el nuevo pacto que ha sido derramado por ustedes. Es decir, todos esos derechos y libertades yo se los entrego a través de mi muerte. Eso es lo que hacemos en una oración, es reclamar. Cuando yo oro por un paralítico, por alguien enfermo, que le hago la oración de fe, esa persona ha aceptado a Cristo y yo en el nombre de Jesús reprendo lo que esa persona está teniendo en ese momento. Amén. Porque el poder se nos delegó a nosotros. Amén. Mire qué equivocado. Yo quiero que usted analice esto.
La oración del cristiano es: papá, ayúdame, Señor, papá, sana a mi mamá que está teniendo migraña. Es una oración delegada, ¿verdad? Jesús no dijo eso. Jesús no dijo eso. Nada de eso dijo. Jesús dijo: en mi nombre echarás fuera demonios. En mi nombre sanarás enfermos. Si mi mamá está enferma, ¿qué tengo que hacer yo? En el nombre de Jesús, reprender. Y lo que hacemos es: Padre, sánala. Es pedirle a Dios que haga lo que tú tienes que hacer. Ahora, no es que tú la estás sanando. No. Es que Jesús dijo: en mi nombre. Él lo va a hacer cuando tú lo declares en el nombre de Cristo. ¿Amén? Pero muchas veces lo que hacemos es en las oraciones darle la carga a Dios. Darle la carga a Dios. Como cuando un endemoniado, vamos a suponerlo, ay Señor, libéralo y me voy. No, Jesús no dijo eso. Dijo: en mi nombre lo vas a expulsar. Jesús, ¿qué espera? Que yo me pare, le ponga la mano al endemoniado y le diga: te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Vio? Jesús me dio el poder para hacerlo en su nombre. Amén. Pero ¿qué hacemos en la oración? Le trasladamos todo el trabajo a Dios. Ay Dios, libéralo. Ay Dios, sánalo. Ay Dios, ábrele la puerta. Ay Dios. Y qué mal estamos orando. Qué mal estamos orando, porque eso no es una oración bíblica. Trasladarle el actuar a Dios, eso no es una oración bíblica. Ya estamos entrando en aristas y en temas complejos de la oración. Porque cuando éramos católicos lo que hacíamos era repetir en el batologeo una frase sin meterle la mente. Bueno, pasamos al cristianismo, donde ahora oramos, pero oramos mal. Donde no metemos la intercesión, la adoración, la acción de gracias. Ahora, bueno, ya lo comprendemos, ya podemos dirigirnos a Dios a través de los atributos, pero ojo, Jesús está diciendo: nos levantó de los muertos juntamente con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales. Y estamos unidos a Cristo Jesús. Estamos en los lugares celestiales, unidos a Cristo, y seguimos: Señor, sánalo. Señor, libéralo. Señor, ten misericordia de esa enfermedad. Míralo. Estás adulando la circunstancia. Jesús dijo: en mi nombre les doy autoridad, potestad. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre sanarán. Jesús nunca aduló la enfermedad. Jesús nunca aduló las circunstancias. Jesús declaraba con autoridad y reprendía lo que Satanás hacía en las personas. Con autoridad. Es eso lo que Cristo te dio. Entonces, la oración, definitivamente, la palabra lo dice. Jesús nos dice: no reciben porque piden mal. Así nos dice la Escritura. La verdad que qué mal, y sencillamente por no leer la palabra. Se lo acabo de leer, Juan 5:8. Jesús ve el paralítico. No se puso a llorar por el paralítico, por favor. No se puso a sentir que siente el paralítico, tiene tantos años así. Ay. Jesús, por favor. Jesús no hizo nada de eso. Jesús le dio coraje. Te levantas no dijo en el nombre de Jesús, pero levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Ahora, ¿yo qué digo? Yo le anexo el nombre de Jesús. Le digo: si me pasa a mí, le digo: levántate, toma tu lecho y anda en el nombre de Jesús. Porque dijo: háganlo en mi nombre, en el nombre de Jesús. Entonces la autoridad se nos fue dada. Pero si le trasladamos a Dios las cosas, qué mal está. Esas son oraciones que no van a tener ningún resultado. Ningún resultado, se los aseguro. Si usted ve a un familiar enfermo, nada, póngale la mano y reprenda en el nombre de Jesús y eche fuera esa enfermedad.
Pero van a estar, ay papá, y se ponen todos tiernos, cambian la voz y ay Señor, si es tu voluntad, Padre, mira, lleva tantos días en la cama. No, no, así no es. Eso no es bíblico, es que yo no sé en qué momento eso se metió. ¿En qué momento nos enseñaron tantas cosas, tantas mentiras sobre la oración? Jesús no nos enseñó a orar de esa manera. Hablando de la necesidad de una persona de un milagro. Estoy hablando de la necesidad de un milagro. No, estamos años luz. Estamos totalmente equivocados sobre la oración. Equivocados. Dios no te llamó a que le dijeras a Él el problema. Él es omnisciente. Si Él es omnisciente, ¿qué le va? Él sabe que esa persona está en silla de ruedas. No acabamos de leer de la omnisciencia de Dios. ¿Y qué pa' cómo? Ay, Señor, míralo. Tiene 3 años en la cama. Pues Dios lo sabe. Absolutamente Dios lo conoce. Si leemos las escrituras sobre la oración, es la autoridad se nos fue delegada. Vamos a seguir con el 5º principio, porque estos principios, digamos, que me di cuenta en el transcurso de la vida y de la vida cristiana, saqué como esos principios para orientar. Y ¿qué pasa? Que a través de la oración nosotros queremos solucionarlo todo. Ponerle cargas a Dios, pedirle a Dios que Él haga lo que nos corresponde a nosotros. Y ahorita lo vamos a ver. Dice Gálatas 4.1, dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada difiere del esclavo, a pesar de ser dueño de todo. ¿Qué pasa? Que mientras si una persona es rica, millonaria, y tiene un hijo, y por cosas de la vida el hijo nunca se entera, el hijo puede pasar necesidad. El hijo, si desconoce que es un heredero, vivirá como un esclavo. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Si Jesús te pone un Nuevo Testamento donde hay principios, libertades, derechos, donde hay bendición y herencia para tu vida, pero Él te está diciendo en Gálatas, mientras el heredero, tú eres un heredero o heredera, es menor de edad, es decir, incapaz mental, es decir, no discierne que es un heredero, en nada se diferencia de un esclavo, porque el esclavo no tiene derechos. Dice, a pesar de que es dueño de todo, es como un esclavo porque no reconoce los derechos que le corresponden. Eso nos pasa a nosotros cuando no sabemos todo lo que estamos hablando, lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Cuando yo voy y oro y voy a la cruz y le digo, esto me pertenece, esto es mío. Hay cosas que a mí hasta económicamente se me han dado porque las he reclamado como mías. Esto me pertenece a mí. La palabra dice que aún las riquezas de los impíos pasarán a manos de los hijos de Dios. Así lo dice. Así lo dice, pero ¿por qué? No porque Dios les robe a ellos para darnos a nosotros. Es que lo que ellos tienen es lo que a nosotros como hijos de Dios nos pertenece, pero Satanás las robó y se las dio a ellos. Nosotros tenemos que tener el control de nuestra oración y de los derechos que nos corresponden. Eso es lo que está hablando Gálatas. Dice, pero si tú no sabes de derechos, Dios quitó. No. Dios te dio y Dios no le quita a nadie. La palabra dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Pero ¿qué sucede? Yo tengo que conocer mis derechos. Y los derechos que se desprenden de la muerte de Cristo se llaman nuevo pacto. Por eso a través de Cristo es que se nos derramó el poder del cielo a través del Espíritu Santo. Entonces una persona hablando en lenguas, una persona que profetiza, una persona que sana en el nombre de Jesús. ¿Qué es eso? Son los derechos que tú tienes en el nuevo pacto a través de Cristo. Porque antes de Cristo el Espíritu no se había derramado sobre el pueblo. Se entraba, y eso lo vamos a ver más adelante, de vez en cuando sobre David, de vez en cuando sobre Moisés, y se salía. Pero ahora a través de Cristo es una cohabitación en nuestro ser. Derechos que nos pertenecen. Derechos que nos pertenecen. La palabra dice en Hebreos capítulo 1,
Dice que en la Nueva Traducción Viviente dice que los ángeles son espíritus sirvientes nuestros. Lastimosamente hay gente en esta tierra que aún a los ángeles adoran, cuando la posición que nosotros tenemos es superior, y eso lo vamos a ver más adelante, que los ángeles mismos. Los ángeles mismos, dice la Escritura, quedan aterrados de ver lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Sabes por qué? Te digo esto. Porque la palabra, Jesús dijo, Padre, de la gloria que tú me diste, yo se las he dado a ellos. Nosotros somos portadores de la gloria de Dios. Los ángeles no portan la gloria de Dios. Porque si los ángeles portaran la gloria de Dios, Satanás la estuviera portando, que fue un ángel de alto rango en los cielos. Por eso nosotros vencemos a Satanás, porque Satanás, sobre los ángeles no fue derramada la gloria de Dios, sobre nosotros sí. Amén. Me dicen que el sonido está intermitente. Amén. Me dicen que el sonido está intermitente. Bueno, vamos a seguir. Entonces, la inmadurez nos ha llevado a ¿qué? A orar. Me dicen que sí, que el audio, aló, está intermitente. Vamos a ver. Bueno, me dicen que ya se escucha bien. Igual yo lo vuelvo a subir. Espero que esté grabando y lo voy a subir en buen audio. Espero que estén entendiendo. Amén. Porque me apasiona un poquito con el tema y después se me va la paloma. Si me... Vamos a ver. Está intermitente. Pero me dicen algunos que está perfecto. Bueno, vamos a ver qué pasa. A mí me preocupa esa cita de Gálatas cuando dice que mientras nosotros como hijos pensemos como un heredero inmaduro, somos igual a un esclavo normal. Somos igual a los impíos. Sobre ti no pasará nada. Pero cuando tú reconoces que la muerte de Cristo te dio derechos, libertades, posesiones, riquezas, bendiciones, y algunos de ustedes están gozando de las bendiciones, es porque esa unción está sencillamente por la muerte de Cristo. Sencillamente por la muerte de Cristo. Amén. Sexto, el hijo reclama, claro, lo que le pertenece. El siervo no. El siervo pide misericordia. Está la parábola del hijo pródigo. Basada en eso, escribí este numeral 6. ¿Qué hizo el hijo? Le dijo, Padre, dame la herencia que me corresponde. Y el padre se la dio. El otro hijo, ojalá se escucha, bueno, el otro hijo, ¿qué hizo? Se quedó viendo que el otro se llevara la herencia. El otro hijo no la disfrutó. Hay dos errores aquí. El hijo que se fue la pidió y la reclamó, pero por lo menos dijo, papá, dame lo que a mí me corresponde. No vamos a mirar el pecado. Eso es otro mensaje. Vamos a mirar la actitud ante el padre. El que se fue le dijo, papá, dame lo que me corresponde. Por derecho, papá se lo dio. El que se quedó como un esclavo. Y en esa actitud, no vamos a hablar del pecado, sino de la actitud con que le hablaron al padre. El del peor actitud fue el que se quedó. Porque el que se quedó nunca disfrutó, nunca, ni para bien ni para mal, lo que le pertenece. Es más, cuando llega el pródigo le dice, papá, tuvo celos, se le dijo, papá, este que se fue y se gastó eso con rameras, esto, y a mí nunca me han dado un cabrito. El papá le dijo, pero ¿cómo así? ¿Qué está pasando aquí? Yo creo que yo soy el padre y yo le digo, ¿qué es lo que te pasa? ¿No te acuerdas cuando tu hermano se llevó la mitad, la otra mitad te la di a ti? Es que la escritura dice que le partió en dos y la otra mitad se quedó en titularidad del que se quedó. Pero el que se quedó le reclamó al papá cuando el pródigo volvió y le dijo, papá, nunca me has dado un cabrito. Pero por Dios, si le había dado la mitad al que se quedó también, pero nunca la disfrutó.
esa cita yo la uno con la anterior de Gálatas 4:1, indicando que Gálatas 4:1 es la representación del hijo que se quedó. Ese que se quedó siempre en su mentalidad fue el de un siervo, el de un esclavo, el que nunca reclamó nada y por lo tanto nunca pudo disfrutar nada. En el reino de Dios solo disfrutan aquellos que reclaman y saben los derechos que le pertenecen. Sencillamente, que conocen la teología y reclaman lo que les pertenece. Yo reclamo lo que a mí me pertenece. Y me pertenece ¿por qué? Por la gracia de Dios que entregó a su Hijo y me restableció los derechos, las posesiones y las libertades. El que se quedó, hablando de la actitud hacia el Padre, no le decía Padre, prácticamente era un siervo más. Le dijo, tú nunca me has dado un cabrito. La actitud del que se quedó. Estas son las dos actitudes que hoy vemos en el reino de Dios. Una persona que está en el reino pero se va al mundo. Y una persona que está en el reino pero vive como un esclavo, como un indigente. Eso es lo que Dios está hablando. No hay otra. Con el hijo que se quedó es un esclavo dentro de un reino donde él es hijo y heredero. Él se comporta y quiere, o por ignorancia, comportarse como un esclavo. Y eso es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros que no leemos las Escrituras y no sabemos orar. No sabemos orar. Cuando uno va como abogado ante el fiscal, uno acude a la ley, uno le dice, mire, aquí está escrito que mi cliente tiene derecho a la libertad condicional. Mi cliente tiene derecho a la libertad condicional porque se cumplen estos presupuestos. Y el juez accede. Y dice, oye, sí, él estaba preso, pero tiene derecho porque se cumplieron estos subrogados, estos requisitos. Ay, sí, pero si no alegas, si uno como abogado no alega que se cumplieron y no se cumplieron esos requisitos, allá queda en la cárcel esa persona. Eso mismo nos pasa a nosotros y es lo que el Señor nos está diciendo en la Escritura. Cada vez que uno ora, uno tiene, pero uno no acude a la cruz, a los derechos, a las libertades que Cristo nos dejó. Y clara es o sea, tan real es que Dios derramó su espíritu, sus dones, que hacen parte del cielo, nos los derramó a nosotros en herencia. Como nosotros tenemos una herencia en los cielos, Dios dice, oye, si ellos son mis herederos y van a venir acá, yo les voy a mandar. Los derechos de aquí se los mando allá. Ahora ellos van a probar mi omnisciencia y mis poderes a través de los dones. Tendrán don de ciencia, de profecía. Hablarán cosas que yo les revelaré. Tendrán mi unción, mi Espíritu Santo, mi poder, la autoridad sobre el mundo la tendrán. Claro, si vamos a ir al reino, al cielo, Jesús nos anticipó lo que experimentábamos arriba, nos los puso a experimentar aquí en la tierra. Por eso usted ve los dones, la ciencia, lo hablo del don de ciencia, de profecía, de sanidad, de liberación, los dones de poder. Usted dice, ¿pero por qué? Somos la única fe, hablando no de religión, que experimenta el poder de Dios, el poder vivo. Si tú te metes y le pides a Dios, Dios te llena de su poder, Dios te llena de su autoridad. Amén. Séptimo, ya habíamos hablado de esto. Tu oración no puede cambiar las consecuencias de tu desobediencia y no quiero ahondar en esto, pero lo habíamos hablado con David. Amén. Lo habíamos hablado con David. Las consecuencias del pecado no se pueden borrar. Tú le puedes pedir perdón a Dios, Dios te puede perdonar, pero las consecuencias estarán. Las consecuencias no las puedo borrar con mi oración. Amén. Yo no las puedo borrar con mi oración. Pero hemos pensado y hemos malutilizado la oración pensando que con la oración todo lo vamos a poder incluso pasar por encima de lo que se llama la legalidad de Dios, es decir, de lo que está escrito. De lo que está escrito. ¿Cómo puedo yo borrar las consecuencias? Todos los mandamientos, todas las obligaciones nuestras tienen una consecuencia en el mundo material y espiritual. Amén.
Eso es lo que hace la gente. Un adulterio trae una consecuencia. Yo después no me puedo arrepentir y pedirle a Dios que yo no tenga una consecuencia. La gente cuando no es generosa, la palabra dice que uno tiene que ser generoso, dice que uno tiene que honrar a Dios con los bienes, honrar a Dios con las primicias, honrar a Dios con las ofrendas, con los diezmos, y Dios restituirá y Dios multiplicará y dice, y Dios probadme ahora en esto. Dios te está dando un principio de legalidad para que tú prosperes. ¿Sí? Dice, no ocultes tu pecado para que prospere. Dice, el que oculta su pecado no prosperará. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas queremos a través de la oración pasar por ese principio. Pasar por ese principio. La palabra dice, honra a padre y a madre para que te vaya bien y sean largos tus días. Entonces queremos faltarle respeto o incumplir este mandamiento y orar para que las consecuencias no vengan. O cuando vengan las consecuencias, orar y buscarle una explicación. Orar y reprender para que la consecuencia no venga. Entonces uno dice, Dios queda como, ¿cómo así? Si esto tiene un principio, que es de un principio de legalidad. Es decir, está un supuesto de hecho y una consecuencia, ¿verdad? Cuando venga la consecuencia mala hacia mi vida, ¿yo cómo voy a coger con la oración a cambiar la consecuencia? Hay que ser consecuentes, valga la redundancia. No podemos ser incoherentes. No podemos ser incoherentes con la oración. Y yo creo que muchos hermanos en Cristo somos incoherentes. Porque pensamos que la oración nuestra puede cambiar las consecuencias. David no las pudo cambiar. Dios amaba a David. David amaba a Dios. Pero cuando cometió el adulterio, aquel niño murió. Fue la consecuencia. Y por mucho que David le pidió perdón a Dios, las consecuencias no se quitó. Amén. Hay que ser consecuentes con lo que estamos hablando porque creo que hemos usado, ya habíamos hablado de que usamos la oración para darle la carga que nos corresponde a Dios. Ay, Señor, sánala. Oye, si Cristo te dijo, en mi nombre, ponle la mano y echa fuera el demonio de parálisis que hay en la persona, en el nombre de Jesús, y le levántate. Y le dice, ay Señor, sánala. Por favor, por favor. Ahora vemos que estamos orando y es muy personas que cometen robo, personas que cometen, que atentan contra los principios de Dios que establecen una consecuencia. Y cuando están en la consecuencia, a orar, a hacer un ayuno para que la consecuencia no venga. ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde? ¿De dónde? O sea, primero es la legalidad, el principio. Me dice el principio, Dios, la Biblia te dice cómo prosperar. Pero como no cumples el principio, tú comienzas a orar, Señor, prospérame, Señor, prospérame. Y comienzas a tartamudear en esa petición. Y es la Biblia la que te dice cómo prosperar. Y Dios mismo te dice, pruébame. Pero las personas quieren omitir eso y pedirle a Dios en oración que cambie esa consecuencia. Amén. Bueno, vamos al siguiente, si se está escuchando bien, me confirman. Octavo, ya vamos, bueno, nos faltan unos más, vamos a ver, yo creo que no alcanzamos hoy. Octavo, a través de la oración, Dios no va a hacer las cosas que tú debes hacer. Ya hemos tocado algo parecido tiempo atrás. Llega un momento donde Moisés, ¿de dónde saqué este principio? En un pasaje de Éxodo 14:15, donde Moisés está pasando, está ya casi finalizando las plagas de Egipto. El corazón de Faraón está ennegrecido contra Israel, no quiere dejar salir a Israel, pero Moisés tenía la orden de que ya caminara a la Canaán, a la tierra prometida. Camina, Dios le había dado la orden a Moisés. Y Moisés se pone a orar. Ay, Señor, cuando de repente Dios le responde a Moisés y le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que camine y marche hacia lo que le prometí. Prácticamente Dios le dijo a Moisés, deja de clamarme y actúa con la palabra que yo te di. Actúa.
Hay personas que ya tienen la palabra, a mí me impresiona. Y sobre todo, personas que han recibido una palabra profética o personas que se les ha revelado un llamamiento. Dice, camina. Ya Dios te dio la palabra. Y siguen pidiéndole a Dios, ay Señor, dame otra confirmación. Porque creen que esto es un chiste de que Dios tiene que confirmarles cuantas veces ellos quieran. Ay Señor, confírmame otra vez. Ay Señor, mira. Y Dios le dijo, camina. Yo hubiese querido estar ahí. Dios le dijo a Moisés, deja de clamarme y camina a lo que yo te prometí. Yo te prometí eso, camina, actúa, deja de clamarme. Pero hay personas que siguen, a pesar de que tienen la palabra, le piden a Dios, perdón, que es que se me están escribiendo aquí las personas, le piden confirmación, le piden a Dios que siga mostrándoles el camino. Amén. Sabemos que Dios nos promete, nos da palabras, promesas. A nosotros nos corresponde caminar hacia esas promesas. Amén. Caminar hacia esas promesas. Y quiero finalizar, yo no sé cómo vamos a hacer. Quiero finalizar vamos a ver si, es que no, que me quedan poquitico, yo no sé, bueno, vamos a tratar de terminar esta parte, ¿sí? Vamos a terminar vamos a tratar de terminar esta lección. Noveno, con tu oración no puedes cambiar el carácter de una persona. Muchas personas han hablado del tema. Cuando yo no sé si tú has orado por una persona durante mucho tiempo. Ay Señor, quítale ese carácter. Ay Señor, conviértelo. Ay Señor, quítale eso, quítale ese mal genio. Ay Señor, comienza a orar por la persona. Y eso no te lo enseña la Escritura. La Escritura no te enseña eso. La Escritura te habla de una sola forma. Y está en Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Amén. ¿Qué dice? Que es la palabra la que te transforma. Tú eres cristiano porque hubo alguien que te compartió. Es la palabra la que penetra en tu mente, en tu corazón, penetra tus tuétanos y tú cambias. Pero la palabra no te dice que es la oración. Muchas veces nosotros hacemos oración hasta por gente que no cree en Dios. Ay Señor, transfórmalo. Ay Señor, cámbialo. Ay Señor, acércalo a ti. Ay Señor. Y ni siquiera esa persona cree en Dios. Pero has creído que la oración es la que va a hacer lo que tú debes hacer. ¿Qué es lo que tú debes hacer? Predicarle a esa persona porque es la palabra la que lo transforma. Hebreos 4:2. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Amén. Nuestra preocupación es que esa persona acepte a Cristo para que cambie. Mas no, allá yo en la comodidad de mi casa, encerrado en una habitación, ay Señor, cámbialo. Ay Señor, transfórmalo. Ay Señor. No, así no es. Eso no lo dice la Escritura. La Escritura nos manda a compartir el Evangelio y el Evangelio es el que transforma. Si usted se ha dado cuenta en su vida espiritual desde que aceptó a Cristo hasta hoy, usted ha tenido un ascenso espiritual porque usted ha escuchado la palabra. Es la palabra, no es porque yo oré por usted o porque otro oró por usted, que usted ha crecido espiritualmente, es porque usted ha escuchado el Evangelio, es porque usted ha escuchado la palabra. Entonces a veces veo a unos hermanos orando por otras personas que ni creen en Dios para que Dios haga algo que ni siquiera ellos se atreven a hacer. Y es compartirle el Evangelio.
Vamos a terminar rápidamente. El número 10 que habla de que la guerra espiritual no es una cuestión de oración. Efectivamente, muchos comienzan a reprender a Satanás y irse en contra de Satanás. Pero la guerra espiritual es más es tomar el territorio que Satanás ganó. Acuérdense que Dios le dio todo lo creado a Adán y Eva y Adán y Eva se la entregaron a Satanás. Y la guerra espiritual, la verdadera guerra espiritual es quitarle al reino de Satanás para traer al reino de Dios. Es decir, traer las personas que Satanás tiene cautivadas, predicarles el evangelio de Cristo y traerlas al reino de Dios. Esa es la verdadera guerra espiritual. ¿Es también liberar a una persona de un demonio? Sí, pero más que eso es traer personas que no conocían a Dios, que estaban en tinieblas, para llevarlas a Cristo. Mire lo que dice Hechos capítulo 13, 47. Te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Amén. Somos luz. Tenemos que llevar el evangelio. La verdadera guerra espiritual se libra cuando evangelizamos y traemos la gente a nuestro reino, que es el reino de Dios. El 11 habla de que debemos orar con amor, no con egoísmo. Lo habíamos hablado cuando hablamos de la oración del Padre Nuestro, cuando hablamos de la intercesión, que nuestra oración siempre debe estar, también tener un enfoque, parte de nuestra oración para interceder por los demás. No debe ser la típica oración de petición, ya eso lo hemos recalcado, porque hemos estado con la petición durante, borra esa, si después de esa clase tú sigues orando y orando, el 100% de tu oración es petición, perdiste el tiempo. Es más, habíamos hablado que Dios mismo le garantiza a aquel que se deleita en él, en adoración, en alabanza, en la oración. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Que si incluso te deleitas en Dios, puedes omitir la petición, porque Él se encarga en su omnisciencia de conocer todas las cosas que necesitas y de otorgártelas. En el Padre Nuestro, Mateo 6:9 dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Vemos en muchas partes, podemos ver y lo hemos hablado, como el actuar de Dios depende muchas veces de nuestro actuar. Aquí dice, perdónanos como nosotros perdonamos. Cuando nosotros demostramos ciertas cualidades de Dios, abrimos las puertas para que Dios actúe en nosotros. Cuando Cornelio fue generoso, Dios hizo que Pedro se quedara en su casa, en la casa de Cornelio. Le dijo, he visto tus ofrendas, he visto tus limosnas. Así lo dijo el Señor. Cuando nosotros reflejamos a Dios, en eso que lo reflejamos vemos el actuar de Dios. Si perdonamos, vemos el perdón de Dios. Aquí lo dice, perdónanos como nosotros perdonamos. Danos, así como nosotros bendecimos también. Somos generosos. Entonces vemos que hay un principio y es que Dios actúa sobre aquellas personas que lo imitan a Él. Dios no puede cerrarle la puerta a alguien que lo imita. Dios no puede quitarle a aquel que es generoso, porque Dios dejaría de ser generoso. Dios es generoso con el que es generoso, pero con el que no es generoso, ¿cómo va a ser generoso? Es un principio de Dios. Amén. Aquí como dice, perdónanos, porque yo también perdono, Señor. Pero si yo no perdono, ¿qué dice el Señor? Que si no nos hemos arreglado con nuestro prójimo, Él no nos va a escuchar. Porque es un principio que lo que queremos de Dios se refleje también en nosotros. Amén. Ese principio tiene que estar en nuestra oración. Amén. Y en nuestro actuar. Juan capítulo 13, versículo 34 dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. En nuestra oración debemos reflejar ese amor. Y finalmente ya, el principio número 12, voy a hablar de que
la oración definitivamente solo le conviene al hombre. Dios no deja de ser Dios por el hecho que tú no le ores. Al único que le conviene la oración es a ti. Amén. Así que vamos a orar en este momento. Vamos a terminar este tiempo de principios sobre la oración. Vamos a orar ahí, prepárate. Así que cierra los ojos donde estás. Y dile, Padre, vengo en ese día, Señor, a agradecerte por tus maravillosas bendiciones. Y para pedirte, oh Dios, que me enseñes a orar. Tal como Jesús les enseñó a sus discípulos, Señor. Yo me comprometo, levanta tu mano, a estar presente en la oración todos los días, en todo momento y en todo lugar, para que me guíes, para que me hables, para que me indiques cómo debo hacer. Reconozco tu poder y la bendición que trae la oración y la intercesión en mi vida, Señor. Gracias, oh Dios, porque reconozco que debo orar como hijo y como heredero, jamás como un esclavo, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres mi Padre, porque tú cuidas de mí. Gracias porque tu Hijo restableció esta relación, porque tu Hijo nos vistió de gala. Tu Hijo nos hizo sentar junto a tu mesa. Y tu Hijo fue el mediador de ese nuevo pacto para restablecer esos derechos. Dile, Señor, a través de la oración, yo le voy a decir al mundo y voy a reclamar aquellos derechos que tu Hijo Jesucristo nos dejó en la cruz. Viviré, Señor, con esos derechos. Caminaré sobre ellos. Viviré como un heredero, no viviré como un esclavo. Dile, Señor, de aquí en adelante soy consciente de que ya tú me pusiste en un lugar celestial y que de ese lugar el pecado no me va a bajar, Señor, porque lo evitaré al máximo. Dile, Señor, vivo confiado en ti. Vivo luchando por esta salvación que tú me diste. Compraste mi vida, Señor. Te agradezco por lo que hiciste. Viviré confiado, Señor, en lo que tu Hijo hizo en la cruz. Gracias, Señor, por este momento tan especial. Gracias porque tú nos llevaste a este nuevo pacto, a un nuevo contrato, a una nueva relación con todos nosotros. Un pacto de redención, de bendición, de poder, de herencia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este día. Perdone si tuvimos conflictos por el sonido, no sé por qué. Voy a revisar el tema, pero espero que esta lección haya quedado ya entendida. Nos vemos en la próxima lección, que es interesante. Es sobre el reino de Dios, el único tema que Jesús predicó en la tierra. Donde quiera que iba, predicaba del reino de Dios. Y te voy a decir algo, siempre hemos pensado que el reino de Dios era algo de los cielos. No tiene nada que ver, o sí tiene que ver con los cielos, pero más que todo aquí, con lo que vivimos en la tierra. Así que nos vemos en la próxima lección. Dios te bendiga, Dios te guarde y bendiciones. Hasta luego. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí.